Bueno, ahora vamos de pulmón, vámonos para el corazón y a la circulación. Para ello quiero presentar al doctor Daniel Pichel, cardiólogo de nuestro staff. Él es ecocardiografista también y es un conocido profesor de cardiología en nuestro medio e internacionalmente. Así que, Daniel, bienvenido para que nos hables de qué no hay que hacer a veces o siempre en... Gracias. Ok, bueno, mientras conectan el equipo, y pido disculpas de nuevo por el retraso, vamos a hablar un poco, como ya hizo Bruno, vamos a hablar de 3 situaciones puntuales muy frecuentes en el cuarto de urgencias, que se reciben pacientes con esto, si no todos los días, dependiendo del cuarto de urgencias, en muchísimos días de trabajo en los cuartos de urgencias, vamos a recibir pacientes con estas 3 características y vamos a ver un poquito qué no debemos hacer, qué no debemos hacer cuando recibimos los pacientes estos. Lo vamos a ver en función 3 casos clínicos y me gustaría que hay algunas preguntas donde me gustaría que ustedes participaran y cuando les preguntemos alcen la mano para ver cuál sería la conducta que ustedes irían siguiendo. Yo con las luces no veo nada, así que no sé quién, voy a ver unas manos levantadas, pero no tengo ni cómo verles la cara, así que aunque se equivoquen no se van a enterar. Yo no me voy a enterar. ¿Ok? A ver. Conecta. Ahí. Bien. Está bien, ok. Como dijo Bruno, no puse la diapositiva, pero no tengo ningún conflicto de interés en relación al tema que vamos a tratar hoy. El primer caso que vamos a ver es un caso de dolor torácico. Este es un caso real que tuvimos en el Hospital Paitilla hace aproximadamente año y medio, pero es un caso que ilustra muy bien muchas cosas de lo que hay que hacer en un cuarto de urgencia con dolor torácico. Si pueden prender el timer para no... Ya sé que, sí, ya sé que hay 2 minutos menos. Ok. Este es un señor de 76 años que me llamó a las 8:30, casi en las 9 de la mañana. Es un paciente que ya yo conocía, es un paciente de consulta externa, diabético, hipertenso y que hace ejercicio 1 hora por día. Y me dice que tiene una molestia en el pecho, con diaforesis, no tiene disnea y que le había durado aproximadamente 20 minutos y que ya estaba comenzando a aliviarse. Que en ese momento estaba sin dolor. Le dije, ok, vaya al cuarto de urgencias para tomarle un electrocardiograma y ver cómo está. 9:41 de la mañana, este es su electrocardiograma. Si se fijan, el electro tiene, pues aquí una onda T medio negativa, pero todo lo demás es básicamente un electrocardiograma normal. ¿Ok? Un electro que no tiene mayor cosa, el paciente no tiene dolor, el paciente no tiene ahora mismo ningún síntoma. Le pedimos las enzimas, le pedimos su evaluación general que estamos haciendo de cualquier paciente que llega al cuarto de urgencia, seguir el triage, se canaliza, se monitoriza, etcétera, cualquier paciente que tenga diagnóstico de dolor torácico. Y 1 hora después le tomamos un segundo electrocardiograma. Y esto es una cosa que muchas veces no hacemos. Uno de los métodos más sensibles para cuando no tenemos, o sea, si tenemos un electrocardiograma con claramente un infarto, no hay que esperar. Pero si uno tiene un paciente que tiene un dolor y no está categórico el electrocardiograma, si uno hace un segundo electrocardiograma, si uno repite los electrocardiogramas seriados entre 20 minutos y 1 hora, si hay algo, muy probablemente va a haber cambios en el electrocardiograma, por muy sutiles que sean, con respecto al de ingreso. Fíjense cómo aquí ya hay una onda T en B4, un poquito en B3, ¿ok? Si comparamos con la inicial, no, este no es el primero, este es el segundo electro, vamos para atrás. Ok, fíjense que B3 y B4 son diferentes al B3 y B4 1 hora después. Parece que no es nada. Me llegan las enzimas y el paciente tiene enzimas negativas.
Entonces, muchísimas veces lo que uno ve en el cuarto de urgencias es que a este paciente se le dice, ok, vaya a ver a su cardiólogo el lunes, váyase a su casa, tiene enzimas negativas, tuvo un dolor en el pecho, pero no tenemos claramente un cambio electrocardiográfico que nos indique que hay un síndrome coronario agudo. Una hora después, ese cambio en el electro ya a mí me sonó medio raro y le estaba diciendo casualmente al paciente, estaba hablando con la familia diciéndole que era mejor que el paciente se quedara 24 horas para repetirle la serie de enzimas y el electrocardiograma. Cuando sale la enfermera del cuarto de urgencias y me dice, doctor, el paciente se está quejando que vuelve a tener mucho dolor, que está diaforético, está muy angustiado y siente que le falta un poco el aire. Le digo a la enfermera, estamos hablando 2 horas después que llegó, le digo, tómele un nuevo electrocardiograma. Y oh sorpresa, el paciente tiene un infartote de la cara anterior, que lo hace en el cuarto de urgencias. Si nosotros nos dejamos llevar por el primer electro y las enzimas negativas, esto pasa en su casa, ¿ok? Y van a ver la diferencia entre que esto pueda pasar en la casa o pueda pasar en el cuarto de urgencias. El paciente se lleva a la sala de hemodinámica inmediatamente y lo que se encuentra es que tiene obstruida 100% la descendente anterior. Esa lesión se llama Widowmaker y es clarito por qué se llama Widowmaker. ¿Ok? Esta lesión aquí. Al paciente se le hace una angioplastía, se le pone un stent medicado en la descendente anterior, se le pasa a intensivos y se le quita el dolor. ¿Okay? Esto es a las 2:15. A las 7:30 de la noche, 6 horas después, o sea, 7 horas después de que se le hizo la angioplastía, le tomamos un nuevo control, ya está sin dolor, ya tiene la troponina alta, el ecocardiograma nos muestra que no se mueve la punta ni el septum del ventrículo izquierdo, tiene una fracción de eyección del 35% y le damos el tratamiento propio de un paciente que acaba de salir de un síndrome coronario agudo con colocación de un stent. Le damos doble antiplaquetario, le damos un inhibidor de ECA, le damos un beta bloqueador y le damos atorvastatina en dosis altas para tratar de estabilizarles las placas. ¿Ok? Ese es el manejo que le damos a este paciente y este es su electrocardiograma en ese momento. Vean cómo van las ondas T. Ya esto es otra historia y observen que ya no hay onda R. O sea, desapareció, tiene un QS, tiene un infarto anteroseptal. Ya se le puso el stent, ya se le abrió la arteria. 2 meses después, el paciente viene a la clínica, no tiene síntomas, le hago un nuevo eco de control, tiene la fracción de eyección es 40%, y en lugar de tener esa acinesia que tenía el día que llegó, tiene una leve hipocinesia en la misma área, septoapical. La misma área, pero ahora se mueve un poco. Y la fracción de eyección ahora es el 40%, no ha habido gran cambio, y ahora el manejo es el manejo que le damos a la falla cardíaca. La doble terapia antiplaquetaria, porque tiene un stent medicado, le damos sacubitril valsartán, le damos un beta bloqueador, le damos espironolactona, atorvastatina a dosis altas y dapaglifosina. El paciente es diabético. ¿Ok? Entonces le estamos dando el manejo y este es su electrocardiograma en ese momento. Observen qué ondas T más espectaculares tiene de isquemia, pero lo verdaderamente interesante de este electro no son las ondas T. ¿Qué les parece que es la diferencia? Que aquí hay ondas R. ¿Se acuerdan que ya no había ondas R en el electrocardiograma después del infarto? ¿Ok? Pudiéramos decir que le retoñó el corazón. Lo que pasa es que hay una gran cantidad de área isquémica. El día que tomamos, donde no hay una actividad eléctrica, donde todo ese poco de electrolitos están alterados, no tenemos actividad eléctrica y tenemos una QS, que es que no hay actividad en esa área, pero con el paso del tiempo y la mejoría de la isquemia con la arteria abierta, esto mejora. ¿Ok? A los 6 meses, paciente asintomático, nuevo ecocardiograma completamente normal y el tratamiento que está recibiendo, ya le quitamos la bimada, ¿ok? Y sigue con el tratamiento ya de un paciente post-infarto, con un beta bloqueador,
con una estatina, ya no tiene alteración de la función ventricular, ya tiene eco normal, así que por eso ya le quitamos el sacubitril valsartán o el inhibidor de ECA y le damos la dapaglifosina por la diabetes y al mismo tiempo eso nos ayuda para la insuficiencia cardíaca y es su electrocardiograma a los 6 meses. Un electrocardiograma completamente normal, como si nunca hubiera tenido un infarto. ¿Qué es lo verdaderamente importante que hay que aprender de este caso? Que tenemos que ser muy mal pensados, lo decía Bruno, duden y duden. Un paciente que tiene un dolor en el pecho puede tener múltiples enfermedades mortales, pero mandarlo, o sea, tener un paciente en el hospital que tuvo un dolor en el pecho sin tener enfermedad coronaria no es bueno, pero tenerlo en la casa con enfermedad coronaria es muchísimo peor, ¿ok? Entonces, la clave de esto fue que este paciente hizo el infarto en el cuarto de urgencias y permitió que en media hora desde que hizo el dolor nuevamente con los cambios en el electro, él estaba en la sala de hemodinámica abriéndole la arteria. Y eso es lo que nos permite que estos pacientes se recuperen, ¿ok? Y que recuperen su corazón como si, a ver, si uno se va a ir a hacer una resonancia magnética cardíaca, muy probablemente este paciente sí tiene algún grado de fibrosis, algún grado de infarto y algo de pérdida de tejido. Pero este paciente, su pronóstico es muy bueno porque tiene una función ventricular normal. ¿Ok? Entonces, dudar, tomar electroseriados. Los electroseriados son baratos, son fáciles y se pueden hacer tantos como uno quiera y representan cero peligro para el paciente. Otra cosa que se puede hacer también es hacerle un ecocardiograma en el cuarto de urgencia para ver si hay alguna alteración leve de movilidad. Pero con un grado de cambio electrocardiográfico tan discreto como el que este paciente tenía, esa ondita T negativa en B2 y todo lo demás bien, probablemente no vamos a ver nada en el eco tampoco. Entonces, ¿cuál es hoy actualmente el manejo de dolor torácico en el cuarto de urgencias? Lo primero que tenemos que tener claro es hacer el diagnóstico diferencial. Hay que pensar primero en el síndrome coronario agudo. ¿Por qué? Porque es lo que decía un profesor mío, que el corazón no es lo más importante, pero es lo que mata más rápido. ¿Ok? Entonces, tenemos que pensar un síndrome coronario agudo porque tiene alta prevalencia, más si el paciente tiene factores de riesgo cardiovascular. O sea, si tenemos un paciente que es diabético, que es hipertenso, que no hace ejercicio, que fuma, sedentario, ese paciente hay que pensar que su probabilidad de enfermedad es alta. Entonces tenemos que ir trabajando sobre ese dato, pero también puede tener una arritmia, puede tener un problema esofágico, puede tener un embolismo pulmonar, que es una de las grandes cosas que se esconden detrás de muchas otras cosas, puede tener una simple costocondritis, que puede coexistir con un infarto de miocardio o con un síndrome coronario agudo. Entonces, que el paciente llegue quejándose de un dolor en el pecho y que yo le toque al lado del esternón y le duela, no me descarta un síndrome coronario agudo. Uno puede tener un síndrome coronario agudo y una costocondritis. Y si uno oprime lo suficientemente fuerte, todos tenemos osteocondritis. A todos nos va a doler el esternón cuando nos lo aprieten. ¿Ok? Eso es así. Puede tener una estenosis aórtica o puede tener una disección aórtica. Entonces, todas esas cosas nosotros tenemos que tenerlas. No es que tenemos que descartarlas todas, no tenemos que hacer todos los exámenes para descartar todo eso, pero sí tenemos que entender que el paciente puede tener cualquiera de ellas y tenemos que ir dándoles vueltas. A veces frecuentemente cuando todo nos va saliendo negativo, le damos al paciente sucralfato, le damos Malox o le damos Acitip o uno de estos medicamentos y si se alivia el dolor, ok, probablemente es reflujo. Pero no descartemos rápidamente. El hecho de que tenga reflujo no nos descarta por completo que no pueda tener enfermedad coronaria. ¿Ok? Entonces, una vez hecho eso, los electrocardiogramas, las enzimas para apoyarnos,
evaluar el riesgo en base a los factores de riesgo que tiene este paciente, haciendo los exámenes y las diferentes pruebas. Pero hoy día tenemos también la opción, que cada vez se está usando más, que es hacerle al paciente una tomografía coronaria. ¿Por qué? Porque nosotros con una prueba relativamente poco invasiva, donde estamos poniendo contraste por la vena, no estamos teniendo que llevarlo a la sala hemodinámica, nosotros podemos tener una imagen donde una obstrucción de ese tipo va a salir en la tomografía, porque vamos a ver cómo una coronaria se amputa repentinamente. O vamos a ver enfermedad severa en las arterias y nos va a orientar si ese paciente debe o no ir a hacer una evaluación invasiva para tratar de resolver el problema. Entonces, el uso de la tomografía, actualmente, que se han reducido las dosis de radiación, que se pueden hacer sumamente rápido y que no requieren necesariamente que el paciente esté en ayunas, como se pensaba antes, que el paciente si desayuno no le puede hacer una prueba con contraste. No, sí se le puede hacer una prueba con contraste, todavía lo hablamos hace poco, para poder hacerlo, y esa es una de las maneras de manejar los dolores torácicos del cuarto de urgencia. Y lo otro es que también se pueden hacer pruebas funcionales. Se puede hacer una prueba de medicina nuclear, un ecoestrés o una prueba de esfuerzo para tratar de ver si el paciente tiene enfermedad coronaria desde el punto de vista funcional que obligar a hacer algún otro tipo de manejo. Ok, entonces ese fue el primer caso. El segundo caso, hipertensión arterial. Todos los días se reciben en los cuartos de urgencia pacientes que llegan con cefalea e hipertensión arterial. Eso es todos los días. Entonces, tenemos una mujer de 54 años con historia de migrañas. Ella nos dice que es hipertensa, controlada con amlodipina 5 miligramos diarios, y ese día la toma irregularmente, pero ese día la tomó cuando le comenzó el dolor de cabeza, y se refiere que tiene una cefalea pulsátil occipital después de un accidente de tránsito que tuvo en la calle y la trajeron al cuarto de urgencias. Su presión arterial en este momento es 170-108, su frecuencia cardíaca es 108 por minuto, tiene un examen físico normal y tiene un examen neurológico normal. Se le toma un electrocardiograma, taquicardia sinusal, es lo único que tiene, no tiene ninguna otra cosa llamativa, y un B3 que evidentemente el cable no estaba muy bien puesto. Una placa de tórax que además de las prótesis no tiene mayor cosa, ¿no? Sí, es de lo más llamativo de la placa, tal vez sea la prótesis. Entonces, ¿cómo manejaríamos al paciente de este caso? 178 sobre 108, 108 sobre 108, 108 de frecuencia cardíaca y cefalea. A ver, alcen la mano quienes le darían un Lasix intravenoso. Si no lo sube nadie, perdónenme, no les creo, porque yo veo pacientes que los vieron en urgencias y, ¿ok? Lasix intravenoso. Captopril sublingual, ¿quiénes le darían? 1, 2, ¿ok? Amlodipina 5 miligramos vía oral, 1. O sea, la mitad de ustedes se quedan mirando al paciente y ya, más de la mitad. ¿Quiénes le darían un analgésico y una benzodiazepina? Nadie. Qué maravilla. Y hay alguien aquí de la... Ariel, apuntemos los nombres porque esta gente no es conveniente para el cuarto de urgencia. Ok, y un CAT cerebral para decidir la conducta, ¿quiénes la harían? Ok, gana el CAT cerebral. Ok. La respuesta correcta sería, en base a las guías, D. Darle un analgésico y darle una benzodiazepina. ¿Por qué? Porque probablemente la presión está alta, no es muy regular con su medicina, no tiene la presión tan alta y menos en una hipertensa, en una paciente ya conocida hipertensa, y probablemente todo esto está un poco alterada por el accidente de tránsito. Frecuentemente hay esta idea, los pacientes llaman por teléfono, doctor, tengo la presión volando. ¿Cuánto tiene? 145/90.
O sea, está en un avión para saber si está volando, porque no entiendo por qué 145/90 es una presión volando. La gente piensa, y hay una generalización, de que todo el mundo tiene que tener la presión 120/80. Y si tiene 117/72, tengo la presión baja. Entonces, la presión de 120/80 es un mito, no existe. ¿Por qué? Porque no tenemos manera de hacer que todo el mundo tenga la presión en 120/80. Lo óptimo es menos de 120/80, pero nuestro objetivo tiene que ser que esté en menos de 130/80 y nadie que llegue al cuarto de urgencias, si tiene la presión en 140/85, tiene la presión alta. Estás en un cuarto de urgencia en la camilla. No estás visitando a nadie, estás en la camilla. ¿Ok? Y aquí tenemos que entender cuándo vamos a tratar a los pacientes. Y dos conceptos, estos conceptos los tomé y volví sobre esto porque esto es de las guías que acaba de publicar la Sociedad Europea de Cardiología y la Sociedad Europea de Hipertensión, que aunque ustedes no lo crean, me enteré cuando me la mandó el doctor Saldaña, ¿sí? Un ortopeda mandando guías de hipertensión. Eso es especial. Ando buscando algo de un yeso para mandárselo, para cobrármela. Entonces, la emergencia hipertensiva, hipertensión severa, que es grado 3, más de 180/110, asociado con síntomas agudos de afección a órgano blanco. Requiere admisión y manejo intravenoso. Una emergencia hipertensiva no se maneja con nada sublingual, ni se maneja con Lasix IV. Se maneja con medicamentos de verdad, con labetalol, con nicardipina, con nitroprusiato. Ese es el tipo de medicamentos que vamos a utilizar. Y la urgencia hipertensiva, que está mucho menos bien definida, es una presión arriba de 180/110, pero sin ese dato de daño agudo y síntomas agudos relacionados con daño a órgano blanco. Y eso se puede manejar ambulatoriamente y con medicamentos orales. Daños agudos a órgano blanco que nos interesan son la hipertensión maligna con o sin coronarios agudos, la disección aórtica, el edema pulmonar y la eclampsia o la preeclampsia severa. Esas son las las emergencias hipertensivas que requieren hospitalización y tratamiento inmediato. Y los medicamentos que vamos a usar, no voy a entrar en todo el detalle, son medicamentos intravenosos. En esa guía está el cuadro de para qué cosa se va a usar cada una, y algo que es importante en esta otra es cuál debe ser nuestro objetivo al bajarle la presión a los pacientes. No tenemos que bajar la presión a 120/80, excepto en la disección aórtica, donde sí tenemos, por razones obvias, que tratar de bajar la presión por debajo de 120 la sistólica e idealmente con una frecuencia cardíaca por debajo de 60. Eso es lo que tenemos que tratar de hacer en la disección. En todos los demás podemos tratar de bajar la presión por debajo de 140 y en la eclampsia y la preeclampsia severa nuestro objetivo es 160/105. ¿Ok? Y lo vamos a hacer con medicamentos intravenosos. ¿Ok? Y el caso número 3, que es lo contrario, hipotensión arterial. ¿Ok? Vamos a ver este paciente. Porque este es un problema repetitivo que estamos viendo en la clínica y que es muy, muy importante tenerlo presente. 74 años, diabético y cardiópata. Sufro del corazón. ¿Ok? Viene urgencia porque tiene dolor abdominal, vómitos y 2 evacuaciones diarreicas el día anterior. Toma Vimada 200 miligramos 2 veces al día, metoprolol 100 miligramos, eplerenona 25, dapaglifosina 10, furosemida 40 miligramos 2 veces al día, apixaban 5 miligramos 2 veces al día, metformina, alopurinol y atorvastatina. ¿Ok? Paciente polifarmacia. Presión arterial 89/51, 92 de frecuencia cardíaca irregular, pulmones bien, tiene un soplito apical,
Tiene un abdomen bastante inocente, leve dolor en el marco cólico, sencillamente, sin rebote, sin defensa y blando. No tiene edemas y tiene pulsos de buena amplitud. Este es su electrocardiograma. Tiene una fibrilación auricular y un bloqueo de rama izquierda. Es básicamente lo que vemos ahí. Y esta es su radiografía. ¿Ok? Nota congestivo y tiene un corazón, tiene una cardiomegalia. Es lo más importante y no tiene prótesis. Si tiene 74 años de señor y es hombre, ¿no? Es una buena. Ok, sus laboratorios, glucosa 125, no está en ayunas. Nitrógeno urea 28, creatinina 109, sodio 136, potasio 49, pruebas hepáticas bien y el NT-proBNP en 1786. ¿Ok? ¿Cómo se maneja? ¿Qué van a hacerle a este paciente? Por favor, ahora sí alcen la mano porque si no uno se siente aquí como que uno está hablando para uno mismo, ¿no? Y ustedes también pueden alzar la mano, que por lo menos por apoyo. Ok. ¿Quiénes suspenden la furosemida y la eplerenona? Nadie. ¿Quién suspende el betabloqueador? 1, 2, 3, 4. ¿Quién suspende la Vimada? Sacubitril valsartán. 1, 2, 3. ¿Quiénes suspenden todos los hipotensores que está recibiendo el paciente? ¿Quiénes le reponen líquido al paciente? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, le reponen líquido, está bien. Ok. Pueden hacerse varias cosas, o sea, porque pueden combinar una con la otra. Ok. Le hacemos un eco al paciente y nos encontramos esto. Ok. El paciente tiene una fracción de eyección bajita, muy bajita. Ok, por debajo del 20% o del 25% si quieren. ¿Ok? La manera correcta de manejar a este paciente sería, antes de empezar a quitarle cosas y antes de empezar a darle cosas, preguntarse por qué este paciente está tomando esta farmacia de medicamentos cardiológicos. Y todo nos indica que es porque tiene una insuficiencia cardíaca severa, o sea, el eco nos ayuda. Entonces, en esos pacientes, hacer un ecocardiograma cuando llega al cuarto de urgencia y yo lo encuentro chocado, me va a ayudar para saber por qué. Ok, tiene diarrea, tuvo 2 evacuaciones, diarrea y vomitó una vez. O sea, tampoco es que el paciente va a estar tremendamente deshidratado y va a estar chocado. Este paciente tiene hipotensión porque está recibiendo un montón de medicamentos que producen hipotensión. Pero que para llegar a esas dosis, probablemente llevamos 3 o 4 meses ajustándole para arriba, para abajo, sube un poquito, baja un poquito, ajusta el potasio, ajustale lo otro. Y cuando ya uno lo tiene controlado, un paciente que tiene esa fracción de eyección y tiene una placa sin síntomas y no tiene edema, es un paciente que está bien controlado. Entonces, ¿qué es lo que suele pasar al margen de las manos que se levantaron? Se le quitan los medicamentos y a veces acompañado de un muy agradable comentario como, ¿este cardiólogo lo está matando? ¿Este cardiólogo lo va a matar? Entonces le dicen al otro médico, cuarta urgencia, mira tú al animal, tiene al paciente chocado. O sea, el tipo tiene al paciente chocado, 90-50. Hay que quitarle todo ese poco de cosas. Resumen, le quitan las cosas, le dan o no le dan líquido, eso depende de lo que ustedes quieran. Si le dan líquido, la cosa se pone entretenida ahí mismo. Pero si no le dan líquidos, entonces lo mandan para la casa. Al que se le va a poner todo entretenido un mes después o una semana después, va a ser al cardiólogo que le va a llegar al paciente, que va a aparecer la fuente de las Cibeles echando agua por todos los costados, porque otra vez se descompensó, producto de que le quitaron todas las medicinas que lo tenían compensado. Y esto, créanme que lo vemos fácilmente 1 o 2 veces al mes. Y la historia siempre es muy parecida. Un paciente que llegó
a una atención médica por una razón no cardiológica, porque si tiene una razón que él interpreta cardiológica, él llama a su cardiólogo. Oiga, doctor, yo me estoy sintiendo que me falta el aire, yo me estoy sintiendo, estoy hinchado, se me sopló la barriga. Son los comentarios que el paciente tiene. ¿Por qué? Porque está haciendo ascitis. Entonces, ese paciente no se le deben quitar medicinas porque las medicinas, ese montón de medicinas y esa hipotensión, consecuencia de las medicinas, es lo que lo tiene bien. Entonces, por favor, cuando vean un paciente que recibe tantas medicinas, piensen que no es que alguien lo quiere matar, es que por algo le están dando este montón de cosas y pregúntele, ¿quién es su médico? Y aplica para la falla cardíaca, aplica para otro montón de cosas en otro montón de especialidades. ¿Quién es su médico? Y llamen a ese médico y le digan, oiga, tengo aquí un paciente suyo que está tomando esto y está con la presión baja. Y lo más seguro es que ese médico les va a decir, no le muevan las medicinas, él siempre tiene la presión baja. Él funciona con esa presión, déjenlo tranquilo y manéjenle sus otros problemas. Y eso es algo que va por el bien del paciente. Bueno, esperen, yo me fui para atrás y me brinqué un poco de... Sí. Ok, entonces, ¿qué no hacemos? En conclusión, dolor torácico, ser mal pensado, buscar y buscar y buscar hasta que estemos seguros que no tiene nada, repetir los electrocardiogramas, eso es bueno, bonito y barato, y considerar usar un CAT coronario, que ya no es tan barato, pero es una forma muy práctica y actual en el protocolo de manejo de los pacientes con dolor en el cuarto de urgencia. En hipertensión, ningún paciente explota porque tenga la presión alta, ¿ok? Porque esa es otra, me está explotando la cabeza. Los pacientes son muy gráficos. Doctor, se me quiere salir el corazón. Tranquilo, a nadie se le ha salido. Usted, sereno, que el corazón no va a salirse, ¿ok? No precipitarse. Si hay emergencia hipertensiva, admitir al paciente y darle medicamentos intravenosos. Si es una urgencia hipertensiva, se maneja ambulatorio y se le dan medicamentos orales. Y en la hipotensión con falla cardíaca, averiguar qué toma y por qué los toma, buscar el diagnóstico, apoyarse con un ecocardiograma cuando uno encuentra un paciente con esa presión tan baja y múltiples medicamentos, y no quitar los medicamentos sin consultar previamente con el médico que lo maneja regularmente de una cosa que lo puede matar. Un factor predictor de mortalidad en pacientes con insuficiencia cardíaca es que requieran una hospitalización. Cada vez que el paciente se hospitaliza, su sobrevida comienza a caer más rápidamente. Eso lo tenemos que tener presente y en el cuarto de urgencia es muy importante. Bueno, muchas gracias y time's up. Acaba de prenderse la línea roja.